Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 21 de Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos en el marco de la ETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la República Argentina. Saludo en primer lugar al maestro Jorge Dubati. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la presentación y acá felices de estar haciendo este programa. Así es, y saludamos a nuestra compañera Grisi Santomauro. Hola Grisi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Nos va a acompañar María Marta Guitart, que es actriz, dramaturga, directora, locutora, una gran gestora y que está llevando adelante el espectáculo Cartas a mi hijo Federico, que lo ha repuesto este año, incluso un material que ha ganado ya el Premio Teatro del Mundo en ediciones anteriores y demás. Así que una gran entrevista. Tenemos ausente con aviso a Nora Lía Sormani y también saludamos a Mariana Dubati, que también anda por allí y es quien se encarga de editar nuestro programa. Jorge, Grisi, si les parece bien, hacemos una muy breve pausa y ya charlamos entonces con María Marta Guitar. Bueno, segundo bloque de nuestro programa Espectadores, mucho más que espectadores, y como lo adelantamos, hoy tenemos como invitada a María Marta Guitart, una gran actriz, dramaturga, directora, estudiosa de la obra de Federico García Lorca y creo que también es locutora, al menos voz de locutora tiene, pero creo que es locutora. Ahora ella nos va a contar. ¿Cómo estás, María Marta? Bienvenida a Espectadores, mucho más que espectadores. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto enorme siempre charlar con ustedes, una alegría. Así que bueno, muy bien, acá, dispuesta al encuentro. Muy bien, muy bien. ¿Sos locutora? También, sí, en el ISER me recibí, sí, tres Ah, añitos ahí. muy bien, muy bien. ¿Y ejercés como locutora, no? Y también hago conducciones, publicidad, eh, eh, con la poesía también, ¿no? Tuve un programa Delivery de Poemas que nació en la pandemia, que Ujú, era un programa todo de poesía, de literatura, así que bueno, sí, ujú. me sirvió mucho, es una herramienta más, ¿no? Porque la voz tanto en la actuación como en la locución tienen un lugar y la emoción, a todo le pongo emoción, a todo le pongo arte, así que con los años se van reuniendo las profesiones. Así es, así es. Bueno, vamos a hablar de Cartas a mi hijo Federico. Jorge Grisi, si les parece bien, hago una primera pregunta sobre el espectáculo. Un espectáculo que ya habíamos visto, que se repuso este año, que incluso, como dijimos en el bloque anterior, ha ganado en ediciones anteriores el Premio Teatro del Mundo. Y es muy interesante porque nos permite ese acercamiento a Federico García Lorca, pero desde lo epistolar, desde esa mirada tan tierna, desde su Ujú. madre, Vicenta, y nos permite ese recorte, ¿no? En la vida del enorme Federico García Lorca, del que tanto se habla, del que tanto se dijo, que tanto se lo representó, digo, más allá de su obra, tanto se lo ha representado a él, y me parece muy interesante este recorte que hace María Marta desde lo epistolar. ¿Cómo ha sido, María Marta, ese trabajo justamente? ¿Cómo nace el espectáculo y cómo llegás a ese material preciado que tiene que ver con lo epistolar entre Vicenta y su hijo, Federico García Lorca? Bueno, yo siempre digo que cuando uno quiere mucho a alguien, quiere conocer más a su familia, a su gente querida, ¿no? Es como que uno los autores son amigos nuestros, los poetas. Y un día tampoco sé muy bien cómo quise conocer más sobre Vicenta. Dije, ¿y la mamá de Federico? Y encontré este libro donde se reúnen 34 cartas que Vicenta le mandaba a Federico desde los comienzos, cuando él va a a la residencia de estudiantes en 1920 hasta el final de la vida de Federico. Y la verdad que fue como, porque además era como descubrir a Federico a través de la palabra de la madre, porque no es que la madre habla de ella, sino que habla todo el tiempo como del quehacer del hijo, de cómo animarlo. Entonces fue como descubrir a otro Federico desde esa mirada tan íntima, tan cercana como es el de ese vínculo materno.
y descubrir a esta gran mujer también, ¿no? Porque sabiendo la historia, cómo ella tuvo que atravesar ese duelo infinito, infinito, incluso con el exilio, con la pérdida también del marido de su hija en ese mismo momento donde lo matan a Federico. Bueno, una historia tremenda y una Vicenta que yo creo que no ha tenido voz, ¿no? Entonces yo dije, algo tengo que hacer con este material. Yo no sabía cómo lo iba a hacer porque lo que yo venía haciendo era con poesía. Digo, ¿cómo introduzco las cartas que sean habitables en el personaje, que se puedan decir? ¿Cómo hago el texto, no? Esta fue mi primera pregunta. Lo primero que escribí fue como un niño travieso que que ocultara un trozo de pan debajo de su cama. Así guardó mis cartas Federico en una caja suya y solo suya, donde estuviese yo para abrazarlo siempre. Lo primero que me apareció fue ese momento donde Vicente encuentra las cartas y que él, como ese niño travieso que siempre fue, las fue guardando y nunca le contó a ella que guardaba las cartas, ¿no? Como encontrarte con la sorpresa de ese cariño, de ese valor que ella no sabía que Federico le daba a su palabra. Entonces siempre cuento que no sabía cómo hacerlo. 2016 sería cuando empecé a soñar este espectáculo y siempre yo admiro mucho a César Brie, obvio. Es para mí un gran referente también con sus trabajos unipersonales, que actúa, dirige, hace la dramaturgia. Y fui a ver uno de los espectáculos que estaba haciendo acá y me dije, tengo que trabajar con absoluta libertad, de romper con el tiempo y a su vez puedo hacer presencia de lo cronológico, pero puedo tener libertad de romper. Tengo que laburar en la escritura con esa libertad, ¿no? De repente estar en 1930, de repente estar acá, porque yo hoy digo 89 veranos de su asesinato, o sea que estamos en 2025, y todo el tiempo jugar con eso, así que ahí me dio como un shock, ¿viste? Cuando te vas cerrando, y bueno, fui escribiendo también con todo lo que yo he leído de muchos años sobre Federico. Entonces hay textos que yo los tengo en el alma, en el corazón y digo, esto va acá. Y la dramaturgia es un poco también para mí una negociación conmigo misma. Me puede gustar una frase, pero si eso me mata la escena o me mata la esencia de lo que se quiere decir en ese momento, bueno, la tengo que acortar o tengo que dejar lo que le resuene al espectador. Bueno, ese fue un trabajo como de hormiguita, ¿no? En decir esto sí, esto no. Después pensé que iba a ir con música, con un violonchelo, desde el original era un sueño tener un violonchelo, así que bueno, convoqué a Mailén que hizo la música, entonces trabajamos los silencios, dónde iba la música, cómo iba la música, donde todo fuera un entramado así muy sutil, y bueno, así empezó el viaje. Qué bueno, María Marta. Yo quería eh, recordar que en la Argentina uno dice Federico y piensa en García Lorca, ¿no? Es como Victoria y pensamos en Victoria Ocampo, ¿no? Y si uno piensa en la historia de la Argentina con Federico García Lorca, ha sido siempre una historia muy intensa, ¿no? Cuando vino a Buenos Aires en el 1933, 34, y después cuando con la noticia de su asesinato, Losada publica los 13 tomos de sus obras completas, muy tempranamente, en 1938. Y podemos decir que no para la relación de la Argentina con Federico García Lorca. En el 45 la casa de Bernarda Alba se estrena en Buenos Aires, etcétera. Yo te quería preguntar qué sentís que le pasa a la cultura argentina, al pueblo argentino con Federico García Lorca. Y yo creo que, como dice Ian Gibson, Federico era un genio, dice él, ¿no? Dice, era un genio. Y los genios hacen eso, ¿no? Que trascienda tiempo, espacio. Y de verdad, claro que en Buenos Aires, cuando Federico llega a Argentina, fue un amor mutuo, ¿no? Como él, deslumbrado con esta ciudad, con ese teatro Avenida, que la otra vez entré y yo sentí algo como, ¡wow! Acá estuvo Federico y fue una emoción indescriptible, ¿no? Había ido solo una vez que me saqué una entrada allá como en el gallinero para ver a Carmen Flores, pero hace muchos años. Y fui la otra vez y me resonó todo el cuerpo y me agarró una emoción que me sorprendió porque sentí algo de eso, de esa magia. Imagínate ese teatro celebrando 100 funciones con Federico saludando de pie, ¿no? Eso
nos trasciende. Fue un autor y un ser humano también, porque yo creo que las conferencias que él daba, donde ya su mensaje era de tanto amor, de un pensamiento, ¿no? De un mundo diferente al que estaba y al que sigue siendo, ¿no? Un mundo sin guerra. Era también un ser que iba más allá, como esto de que él era un niño rico, dice, pero él se ocupaba un poco de mirar a los que no tenían. Todo eso es Federico. Y, y realmente fue una magia, creo, mutua. Y es verdad, nosotros le tenemos un amor inmenso, sus obras se hacen y se reinventan, además, porque creo que da para el encuentro con cada artista, y Federico lo permite eso, ¿no? Que los dramaturgos, los actores, los artistas nos encontremos y podamos hacer lo nuestro y, y que sea actual, ¿no? Entonces, como, bueno, Federico viene y se encuentra conmigo, se encuentra con otro dramaturgo, con otro director, y está vivo. Y eso creo que lo hacen seres grandes, que tienen un don, ese duende del que él hablaba. Y él fue muy amoroso también cuando vino aquí, ¿no? Siempre se fue como diciendo, no veo la hora de volver, ¿no? Ha sido como, he tenido la fama de un torero, dice, ¿no? Y además con mucho amor, con mucha gratitud, la calidez humana también que recibió aquí, ¿no? El afecto, el abrazo, que él era tan sensible que yo creo que eso también lo deslumbró. María Marta, y si me permiten mis compañeros, quiero agregar que hay algo también muy popular, ¿no? Que le llega a la gente, digamos, más diversa. Yo me acuerdo que yo te conocí, te vi por primera vez y me deslumbraste haciendo poesía y monólogos de García Lorca en los colectivos. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo de estar en un colectivo número 5, si no recuerdo mal, una línea que ya no existe, y de pronto subís, te pusiste detrás del asiento del colectivero, empezaste a recitar García Lorca, la gente levantó la vista y lo más impresionante fue la gorra que hiciste, porque mucha gente contribuyó, digamos, contanos un poquito de aquella experiencia que me acuerdo, a mí me sorprendió tanto que yo te busqué y viniste por primera vez a la Escuela de Espectadores para contarnos cómo hacías García Lorca en los colectivos. Sí, maravilloso, maravillosos tiempos. Y me acuerdo de esa época durante 10 años. Y si yo digo, hice esa tarea, ¿no? Y ahora me veo, ¿no? Digo, tenía 21 años cuando empecé. Como que tenía una hermosa locura lorquiana y poética. Y yo siempre digo que eso me enseñó muchísimo, que, que eso refuerza, no solo en palabras, sino en cuerpo, aquello que decía Federico de que la poesía nos puede estar esperando en cualquier parte, porque me pasaba eso, ¿no? Que a las 10 de la mañana, por ahí en un 95, en un 12, en un 39, yo salía de Constitución, porque al principio yo iba al conservatorio, pero yo vivía en José Mármol, soy de zona sur, empezaba en Constitución. Y vos decís, hacer la sangre derramada de Federico. eh, eh, y la gente se emocionaba muchísimo, me daban regalos, ponían en la gorra, obvio. Y eso me enseñó. Y nadie decía quién es Federico García Lorca, o no sé, o no lo conozco, o de dónde viene esta historia. Era emocionarte con la poesía pura, con el hermoso arte también de la actuación y del recitado. Pero creo que Federico tiene eso también, ¿no? Como nombrar algo tan hondo y tan humano, como lo tiene también para mí toda la poesía, desde un lenguaje tan profundo y tan alto, que no hace falta. Digo, y me encanta eso, ¿no? Gente, de hecho yo cuento siempre, en 2001 venían la gente que iba en el tren donde llevaban los cartones y yo iba en el 24 a la noche, y la gente que venía de juntar cartones me daba monedas y me querían, se emocionaba. Y yo decía, no, sí, te queremos dar, te queremos dar. ¿Por qué? Porque había algo de la emoción y del encuentro que la poesía trasciende, y la poesía de Federico especialmente trasciende. Y creo que no hay nada más hermoso que, que el que todos, sin distinción de clase social, ni de credo, ni de idea, podamos vivir la poesía, porque esa emoción para mí es transformadora, es reveladora, nos invita a un mundo de posibilidades humanas propias, ¿no?
Qué maravilla lo que contás, María Marta, y me imagino esa emoción, ¿no? En ese momento espontáneo, celebratorio, en los colectivos, en el transporte público. Bueno, Grisi Santomauro, ahí estaba esperando que abra su micrófono para darle la palabra que también quiere hacer su intervención en esta charla. Hola, sí, tengo dos cosas que querría saber. Por un lado, volviendo a lo del género epistolar, Cartas a mi hijo Federico puede pensarse también como una obra sobre la transmisión, ¿no? Un artista que le habla a otro artista, una madre simbólica que ampara a su hijo perdido. ¿Qué te gustaría que el público reciba de esa relación, de ese gesto de entrega? Yo pienso que se llevan como la potencia del amor, que uno se ve reflejado tanto si sos madre como si sos hijo, si no sos madre, has sido hijo o hija. Entonces me parece que el amor y el dolor también, como partes de la vida, ¿no? Que uno está es como son dos caras de la misma moneda, digamos, en la vida tenemos estos colores y, y que se lleve el público. Una es conocer a Vicenta como una gran mujer. Una mujer desconocida para la historia, tal vez, ¿no? Como esa madre, yo me imagino que ella viaja con él, aunque se quede en Granada. ¿No? Entonces digo, como todo el tiempo, ella yo creo que vio todos los paisajes que vio Federico, porque tenía el corazón tan dispuesto y todo el tiempo lo alentaba. También me sorprendió y me gustó mucho esta potencia de cómo en un artista el afecto a su tarea y la valoración de su trabajo es tan importante. ¿Cómo puede gestar la fe en ese artista, en ese poeta, a raíz de tener estos papás que velan por esa poesía, ¿no? Porque Vicenta todo el tiempo le dice, vos no abandones tu literatura, que para mí es la carrera más importante de todas. Después le dice, escribes tantas cosas en verso que tu libro se debe leer despacio. ¿No? Entonces es como que todo el tiempo, no abandones lo tuyo, es tiempo de lanzarte a la lucha. Entonces también hay algo de una potencia de lo transformador que es el apoyo. Ahora lo llamaríamos la motivación, ¿no? Esto de motivar al otro, bueno, de afianzarlo, aunque haya dificultad, la valoración del arte también, ¿no? Como camino. ¿No? Aunque no sea un camino económicamente tan, ¿no? Tan seguro ni tan próspero a veces, pero Federico después, él viene acá y le dice, estás empezando a ganar dinero, te está yendo muy bien, pero la preocupación de la madre no era por el dinero, era por que el hijo se ponga de pie en el mundo. ¿No? Es Mm, como decir, que no dependa de nosotros, es lo que uno como padre desea, ¿no? Decir, bueno, que se pueda, pero no por no darle, sino porque saber que el día que ella no esté, o el padre no esté, él iba a poder salir adelante. Así que bueno, creo que el amor y la esperanza, a pesar de todo, es un mensaje que a mí me gusta mucho en cartas, ¿no? Porque trato siempre de que sea así, porque me parece que el teatro es movilizador para eso y la esperanza es un camino. Y lo otro que quisiera preguntarte es, en estos tiempos de hipercomunicación, ¿no? Pero de muy poca escucha, ¿qué papel crees Mm. que puede cumplir hoy el teatro poético, la palabra dicha desde el cuerpo, en una sociedad de estas características? Yo, a través incluso de esto de mi experiencia que traigo de los colectivos y lo que veo en el teatro, yo siempre apuesto a lo humano y siempre miro a ese otro ser humano, después con sus cáscaras, con sus armaduras, con nuestras armaduras, con nuestros roles sociales, ¿no? Pero siempre apuesto a esa almita que está ahí necesitada, cada uno con su sueño, con su dolor. Somos 50 espectadores, bueno, cada uno tiene su historia, su dolor, su alegría y vino a juntarse ahí. Y lo que yo recibo y lo que yo veo es que la gente necesita, como lo veía en los colectivos, ¿no? Ese espacio de movilización emocional, eh,
y agradece y comparte y te abraza y te apoya y te dice, dale, seguí, viste, siempre yo he seguido adelante mucho por el público, porque es el que siempre me ha apoyado desde aquel momento, más allá de ustedes los periodistas, también siempre he tenido una muy amorosa recepción, que me parece re importante, pero el público y el teatro me parece... Que aparte, claro, es un bálsamo. Imagínate todo el día todos con los celulares y con todo lo rápido y que te puedas estar 60 minutos, como decía Peter Brook, escuchando a un contador de historias. Yo antes de la función digo, hoy voy a contar, soy Vicente, voy a contarles mi historia, ¿no? Me digo para mí, como, y que el público se acerque a escuchar a una humilde contadora de historias, en este caso contarla de Vicente y recibirla y que se sientan tan reflejados y con emoción y que lloren y que, digo, el llanto, ese buen llanto que te tocó el corazón, que te hizo verte como en un espejo, para mí es sanador también. Sí, Eh, claro. María Marta, yo quería también conectar esto. ¿Cuántos años ya del estreno de Cartas a mi hijo Federico? Porque yo creo que uno de los símbolos políticos, ¿no?, de García Lorca es justamente el poeta asesinado por el fascismo, ¿no? El poeta asesinado por el caínismo, ¿no? Esta brutalidad de haberlo asesinado además tan jovencito, ¿no? Pero tan jovencito. Y yo creo que hoy se resignifica el espectáculo con este contexto de ascenso de las derechas en el mundo, ¿no? Esta especie de violencia que estamos viviendo, que tanto nos hace acordar a lo que fue la Guerra Civil Española y posteriormente el franquismo, ¿no? Quería rescatar esto también de la imagen de García Lorca como el poeta asesinado por el fascismo, ¿no? Sí, yo digo, siempre apuesto a que eso ojalá no ocurra nunca más, en el sentido de, y siempre que veo, por eso hablo de que apuesto al ser humano, ¿no? De que si el ser humano encontrase, que Federico tiene un texto extraordinario que escribe a los 18 17 años, donde decía, si nos enseñan a matar por nuestra bandera, decía, ¿no? Si enseñan a los niños a tomar armas y a matar por nuestra bandera, ¿cómo esperamos que algo cambie? ¿No? Nadie les enseña de otras personas que hicieron un mundo de paz. Tiene un texto extraordinario. Yo se lo leo a mi hija y se conmueve muchísimo. Porque, claro, yo no, es como que uno hay cierta capacidad humana para el horror que uno ni siquiera la atisba, ¿no? De la violencia o de la ambición de poder. Yo quisiera que todo eso no existiera y que en mi utopía que todos fuéramos amigos y hiciéramos un mundo más con la historia del mundo, que evidentemente es circular, que evidentemente... entonces, bueno, Federico es como el símbolo para mí eso, de la locura humana, de la ambición de poder, ¿no? ¿No? De todo eso que no debe suceder nunca más y que para eso es necesario el buen pensamiento, el buen amor, el que el ser humano vuelva a ese lugar de aceptar su propia finitud y que su paso por el planeta es tan pequeño, digo, ¿cómo voy a venir a hacer mal el tiempito que me toca? O a quitarle la vida a alguien por una ambición mezquina de poder, ni a Lorca ni a nadie, ¿no? Entonces, bueno, para mí es el símbolo del amor, de la injusticia. Hay un documental muy hermoso que se llama El mar deja de moverse, de Emilio Ruiz Barrachina, que se estrenó en 2006 acá en el Malva, donde dice eso, la capacidad humana para el horror. Y a mí me quedó grabada, ¿no? Como nadie, menos él. Yo creo que él no se lo imaginaba tampoco, porque no lo llega a atisbar una persona. Y dice, bueno, no va a pasar esto porque no, como no existe en vos, no podés creer que existe en otro ser humano. Entonces Federico trascendió y su asesinato tristemente, porque además yo digo, claro, yo ponerme en la piel de la madre, cada vez la quiero más a ella, cada vez lo quiero más a él, no es como él nos hace eso. Y digo, ojalá yo no tuviera que contar esta historia, ¿no? Ojalá el destino de Federico hubiese sido otro. Entonces, bueno, algo tenemos que aprender como seres humanos. María Marta, yo voy a hacer las dos últimas de mi parte, al menos. En primer lugar, ¿qué sentís que a través de Vicenta se nos revela de Federico que
que no conozcamos o qué aspecto con el que no teníamos tanta cercanía. Digo, ¿qué nos posibilita, qué nos revela Vicenta sobre su hijo? Y para mí este lugar más humano de hijo, yo le digo al niño gigante porque es esto que él quería ser siempre niño, de una sensibilidad eh, deliberada, digamos, y que él nunca quiso canjear, ¿no? Entonces, todo el tiempo ella le dice, bueno, te mandó papá la plata, acordate que tenés que estar siempre limpio y bien dispuesto, a ver qué haces con el teatro, porque si lo dejás para mañana, como siempre, ¿cuándo publicás? Entonces, a este que todos que cuentan, que a este Federico que era tan niño y tan amoroso, igual, aunque lo tuviera que retar la madre, ¿no? Porque era como que, bueno, tengo la obra, pero hoy no la voy a escribir, la voy a escribir, no sé, un poquito más allá, como que le costaba concentrarse, ¿no? Y que le costaba, creo que se ve la fragilidad de ese hombre, niño, niño, hombre, la inocencia, eh, el deslumbramiento por la vida y el amor a la vida y esa inocencia también que hacía que no se le quite la sorpresa, ¿no? Que él como ante todo era como, viste, como los chicos que, ¡guau! Bueno, eso Vicenta lo nombra, ¿no? Y yo creo que a mí me lo hace ver como, y otras veces como el que no le da bolilla y no le escribe porque deja pasar, ¿no? Él nos hace ver ese lugar humano, no del poeta, del dramaturgo, no, más allá de eso es el hijo, el ser humano que hace lo que puede, como todos los seres humanos hacemos con nuestra existencia. Y creo que ese es uno de los elementos, uno de los factores que logran tanta emoción, ¿no? En los espectadores, poder encontrarnos con ese sector de Federico García Lorca, ¿no? Esa matriz de Federico García Lorca, menos transitada quizás, aunque por supuesto también está toda su obra en tu propuesta. Y en algún momento te escuché mencionar a Ariane Musquin, quien piensa el teatro como invocación, ¿no? Y hay algo muy poderoso de eso en Cartas a mi hijo Federico. Sí, Arián dice bien, yo creo que el teatro es el arte de la invocación y cuando hablamos de tal persona, tal personaje, lo traemos. Y yo siento un poco eso, yo dejo que Vicenta pase, como que trato trabajé mucho con sus fotos, con esos ojos, y siempre se dice, Vicenta es la que no sonríe en las fotos, incluso cuando era más joven, ¿no? Tiene una mirada como de cierta preocupación o cierta angustia, tuvo una vida muy difícil también de joven, y yo creo en eso, y a veces siento una emoción, aquello que habla Federico del duende, como que se cruza un umbral con la actuación y que algo de ese otro ser humano que anda quién sabe dónde por el misterio está presente en el teatro, y eso es muy emocionante, porque yo puedo decir así que yo siento el dolor ese cuando en el espectáculo Vicenta siente que le anuncian que han matado a su hijo. Yo creo que yo me rompo como ella, ¿no? Entonces yo creo, y cada vez con más funciones y con más, porque el teatro es un hecho tan mágico que sucede cuando armamos el ritual, ¿no? Como cada vez se va acrecentando más esa línea que se rompe, ¿no? Y esos umbrales que se juntan y se cruzan. Y yo siento que no me puedo levantar. Y cada vez voy y cada vez la comprendo y la abrazo y no puedo imaginar, ¿no? Y el cuerpo del actor da vida a eso, a ese dolor, a ese ritual. Así que sí, yo creo que es un arte. Y también está Federico, porque está ese hijo sentado ahí en esa ausencia y viene, y yo bailo con él, y Vicenta baila con él. Para mí es muy mágico. En una puesta en escena bellísima, donde además la luz, la música, cómo habitas el espacio terminan de conformar una propuesta sumamente poética. Creo que hay una última pregunta de Grisi Santomauro. No sé si Jorge también quiere preguntar algo final. Grisi, adelante. Quería preguntarte a ver si hay alguna carta, ya que has abordado de una manera tan fantástica este género epistolar y has logrado transmitir tanto. ¿Hay alguna carta que todavía no escribiste? ¿Algún destinatario pendiente que puede ser real o simbólico?
al que te gustaría dirigirte desde el escenario? ¿Yo? Ay, no lo había pensado. Eh, Mira, está bueno. Sí, digo, siempre les escribo digo, en el aire con mucha emoción a los espectadores, ¿no? También me parece que es Ah, qué bonito. eh, sí, un lugar de inmensa gratitud, porque digo, yo siempre les cuento, no saben cuánto uno les agradece estar acá, porque yo también siempre digo que, que si uno tiene algo para dar pero no tiene quien lo reciba, es algo que queda trunco, ¿no? Es como un juego entre dos. Y también me gusta escribirle en mi corazón a Vicenta, eh, como un diálogo con ella, ¿no? De acá, 2025 Argentina, y Vicenta, y escribí un pequeño texto, ¿no? Querida Ah, Vicenta. Sí, que ya lo voy a subir en algún momento para un video, como contarle, esa carta ya la escribí, mira. contarle un poco que a pesar de todo, me emociona, que todo lo que ha pasado, Federico en Buenos Aires sigue vivo, que yo paso por el Hotel Castelar y aunque está cerrado, su habitación sigue intacta, por ejemplo, ¿no? Que en el Tortoni tiene su mesa, que Avenida de Mayo te recuerda a Federico, que entré a la Teatro Avenida y me embargó una emoción increíble. Esa carta ya la escribí, mira, justamente. Así que bueno, a Vicente y a los Oh, espectadores. precioso. Gracias. Bueno, Gracias. María Marta, no sé si Jorge quiere preguntar algo final. Vos sabés que yo justamente iba a mencionar el Hotel Castelar que vos bien mencionaste, desgraciadamente cerrado, pero que mantiene el mobiliario, la habitación que ocupó Federico, mantiene el mobiliario que utilizó Federico García Lorca. Muy, muy emocionante. Yo he tenido la oportunidad de visitarla y el Café Tortoni, bueno, y el Teatro Avenida, que además está precioso, ¿no? Una avenida muy lorquiana, Avenida de Mayo. Uy, Muy española, por supuesto. Claro. sí. María Jorge. Marta, yo para cerrar nada más pedirte que nos recuerdes día, horario, lugar donde estás presentando, hasta cuándo vas a estar con las cartas a mi hijo Federico. Bueno, estamos los viernes a las 20:15 en el Teatro Ítaca, Humahuaca 4027. Estamos hasta fines de noviembre, seguro. Después vamos a Mar del Plata a hacer una función allí con la Escuela de Espectadores en Mar del Plata. Muchas gracias, Pablo. Hermoso, muy, muy entusiasmados. Ese es el último el último sábado de noviembre. Y después tal vez agreguemos unas dos en diciembre, veremos. Pero seguro, seguro, hasta la tercera semana de noviembre vamos a estar ahí en Ítaca y me gustaría que, como este espectáculo lo estrenamos en 2017 y mucha gente lo vio y tal vez dice, yo ya lo vi, yo les diría, no lo vieron. Lo que es ahora, ¿no? Después de 8 años después, también me enseña mucho esta obra y los personajes, cómo un espectáculo se puede reeditar y puede tomar una potencia que no había adquirido en el momento anterior, por todo, por el paso del tiempo, por mi crecimiento, por mi como persona, como actriz, todo es como que yo siento que cobró una potencia y que necesitaba ese aire, por suerte lo volvimos a hacer, así que aunque lo hayan visto, vengan que es un espectáculo nuevo. Bueno, es una violoncherista, es otra violoncherista, Diana Moreno. Hemos retrabajado bastantes cosas, algunas cosas históricas que yo no sabía en aquel momento y ahora las sumé. Y todo lo que pasa se ha puesto muy potente, muy Vicenta, muy Federico. El Ítaca es un teatro, también encontramos la sala que lo abraza. Vieron que a veces es como un lugar que hace. Y es amparo puro, y ahí Vicenta está como muy a gusto. Y creo que por este paso del tiempo, por mi crecimiento, por todo, hay algo de que está súper potenciado, hermoso. Así que pueden venir, quien haya visto por allá por 2017 puede volver, que se va a encontrar con un espectáculo renovado y con Vicente y Federico bailando.
María Marta Guitart, muchísimas gracias por esta charla preciosa aquí en Espectadores, mucho más que espectadores. Quedó hecha la invitación tanto para Buenos Aires como para Mar del Plata, el 29 de noviembre en el Teatro Auditorium, en la Escuela de Espectadores, función y desmontaje. Así que, y seguramente en diciembre va a haber alguna función más en Buenos Aires. Pero por ahora en octubre y noviembre, a no perdérselo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias Jorge, siempre un placer enorme de allá, desde aquellos colectivos, siempre para mí es una alegría enorme charlar con vos. Te esperamos cuando puedas, porque bueno, me encantaría que vengas a ver a esta Vicenta con este Federico. Grisi también, por supuesto, invitadísima, te esperamos. Sería un lujo también tenerlos a ambos y Pablo, gracias que ya vino. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Gracias, María Marta, gracias. Un abrazo. Gracias. Muy bien, llegamos al último bloque de espectadores, mucho más que espectadores, este momento del no se lo pierdan con las recomendaciones de teatro, con la cartelera de todo el país. Vamos al primer no se lo pierdan del día de hoy con el maestro Jorge Dubati. Muchas gracias, Pablo. Yo voy a recomendar un espectáculo que considero uno de los grandes acontecimientos de la temporada 2025. Me refiero a Baco Polaco de Mauricio Cartún, escrito por Mauricio Cartún y dirigido por Mauricio Cartún. Creo que, como siempre, el maestro Cartún genera enorme atención sobre su producción y creo que estamos ante una de las grandes creaciones de Cartoon. Viste que a veces los grandes artistas, como es el caso de Cartoon, tienen textos más importantes o menos importantes, ¿no? Le pasó a Tadeusz Kantor. Kantor podía tener La clase muerta o Bielopole, Bielopole, y luego espectáculos más pequeños como, no sé, Las nieves de antaño o Hoy es mi cumpleaños, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante una de las grandes columnas, de las grandes producciones de la obra de Mauricio Cartún. Quiero decir que está en el Teatro Sarmiento, que la producción es del Complejo Teatral de Buenos Aires. El Teatro Sarmiento es el teatro que está en la reserva, ¿no es cierto?, en el que era el zoológico, ¿no? Y quiero dar nada más algunas claves. La primera se trata de una reescritura de Las Bacantes, de la tragedia de Eurípides. Sería un nuevo capítulo, una nueva contribución de lo que podemos llamar el teatro patronal, ¿no? Aquel tríptico patronal que empezó con El niño argentino, siguió con Ala de criados, continuó con Salomé de Chacra, culminó, podríamos decir, hasta hoy con Terrenal, y le agrega Baco Polaco un nuevo capítulo. Podemos decir que este es uno de los rasgos notables que tiene Baco Polaco, que es su radiografía de la subjetividad del patrón y por extensión de la subjetividad de la derecha en el mundo contemporáneo. Hay un componente metafórico maravilloso en ese análisis de cómo el patrón piensa el mundo rural y cómo hoy la derecha estaría pensando un mundo de violencia y de desigualdad. Y el tercer elemento que quiero rescatar muy especialmente es que durante mucho tiempo se dijo, con una cierta actitud desdeñosa, que Cartoon no era un director, ¿no? que Cartoon era un dramaturgo que dirigía, ¿no? Él empieza a autodirigirse a partir de La Madonita, ¿no? Durante muchos años él había dicho que no se iba a autodirigir como sí hacían incluso sus discípulos, el caso, por ejemplo, de Spregelburg, el caso, no sé, de Federico León, de Daniel Veronese, etc. Y él decía, yo no. Sin embargo, a partir de La Madonita empieza a autodirigirse. Yo creo que Baco Polaco ya es la profunda afirmación de un estilo de dirección que, si yo tuviera que caracterizarlo, usaría unas palabras que le escuché decir a Tito Cosa, hablando sobre Terrenal, ¿no? Que era
un tipo de espectáculo que se centra en el disfrute de la palabra, en la audición de la palabra, sobre todo una palabra llena de inteligencia y llena de humor, y que por lo tanto repliega la acción física, en este caso, digamos, al borde de la estructura del recitativo, ¿no? Podríamos decir, hay una suerte de estatismo en la acción física y una multiplicación maravillosa de la acción verbal. Así que por favor no se lo pierdan. Realmente Baco Polaco está, como decíamos, en el Teatro Sarmiento y tiene un grupo notable de actores, por supuesto, elegidos por el maestro, ¿no? Aníbal Gulumi, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, José Mérez, Luciana Duliski y Nahuel Monasterio. Así que por favor recomendamos, no se lo pierdan, por supuesto. Esperamos que luego que termine la temporada en el Sarmiento el espectáculo pase a otra sala. Cartoon viene trabajando en el Centro Cultural de la Cooperación, así que esperamos que en el 2026 siga Baco Polaco en el Centro Cultural de la Cooperación. Ojalá que así sea, pero mientras tanto, por favor, no perdérselo y no dormirse con conseguir las entradas, porque es un éxito tan grande que las entradas apenas abren a la venta, se agotan enseguida. Baco Polaco de Mauricio Cartún en el Teatro Sarmiento. Muchísimas gracias, Jorge Dubati. Y es el momento de pensar en el teatro físico, en la danza, en el movimiento. Así que vamos a escuchar el No se lo pierdan de Grisi Santomauro. Bueno, esta vez mi No se lo pierdan va para las funciones que va a representar el taller de danza contemporánea del Teatro San Martín, que está dirigido por Norma Binagui y Damián Malvacho. En esta oportunidad se trata de 2 obras, Cuerpos cautivos de Alejandro Cervera y Hasta siempre de Analía González. Ambas fueron interpretadas por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Estos son los alumnos del taller y a mí me encantan estas funciones del taller porque tienen un entusiasmo y una potencia muy particulares. Van familiares, amigos, compañeros de estos alumnos bailarines y además tienen el enorme atractivo de la posibilidad de ir descubriendo nuevos talentos. En el caso de Cuerpos cautivos, la obra de Alejandro Cervera, se va a representar un fragmento y van a estar a cargo de los alumnos del 2º año del taller de danza contemporánea. Y esta música Irordi de Leonard Eto es un japonés, uno de los más importantes taikofonistas del mundo por su creatividad y por la innovación que hizo con el taiko. Es una obra que fue creada ya por 1998 para el Ballet Argentino de Julio Boca, se estrenó en Nueva York y luego en el 2003 lo convocan a Cervera para que la monte para el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Es una obra que tiene una gran fisicalidad que tiene que ver con las emociones, con la atracción, con el deseo, con las pasiones, con los vínculos, con mucho movimiento, pero también se le da una gran importancia a lo interpretativo. Esta música Irordi tiene un ritmo dinámico muy fluido, con cambios de tempo que dan esa sensación de movimiento continuo. Es una música de percusión, con tambores, está ejecutada con distintos tipos de tambores de taiko. Es una música muy luminosa, muy orgánica, muy disfrutable, muy singular. Y Hasta siempre de Analía González, que fue estrenada en el 2015 y está interpretada por los alumnos de 3er año del taller de danza contemporánea, también tiene que ver con los vínculos, con el misterio de cómo surgen, con la belleza de esos vínculos, con ver si esos vínculos se sostienen en el tiempo o no. Habla también de reconciliarnos con los duelos, con las rupturas, habla de la soledad y de la búsqueda para encontrarse a sí mismo y a los otros. Tiene una música bellísima de Julia Kent, de la Orquesta de Contrabajos, y otros músicos que en este momento no los tengo
no tengo presente exactamente los nombres. Estas 2 obras se van a representar 2 sábados, un viernes y 2 domingos. Los sábados son el sábado 11 y 18 de octubre y el viernes 17 de octubre a las 18 horas. Y el domingo 12 y 19 de octubre a las 17 horas. Es una función de unos 60 minutos en el hall del Teatro San Martín, con entrada libre y gratuita. Y se los recomiendo, no se lo pierdan, es una lindísima experiencia. La otra recomendación que no solemos hacer tiene que ver con la que hice en el programa pasado. Se trata de Manifiesto Compost, de Fagner Pagan, que está dirigida por él y por Laura Peña Núñez, y lo hago por 3 cuestiones. Porque es el último fin de semana, son muy pocas funciones, entonces no hay tanta posibilidad de verlo. La singularidad de la performance también lo amerita, lo que nos transmite y de la manera en que lo hace. Esta performance, como les dije en el programa pasado, es en la Huerta Margarita, que funciona en el patio de nutrición de la Facultad de Medicina. Un lugar mágico, si los hay, en medio del cemento, un verdadero Edén en donde poder respirar, escuchar el trino de los pájaros, oler a pasto y a tierra húmeda, y solo si podemos ser interrumpidos por alguna bocinita un poco desubicada. Pero Manifiesto Compost es realmente una experiencia poética y sensorial que entrelaza cuerpo, pensamiento y naturaleza. Interpela tanto por su forma como por su contexto. No es solo un gesto ecológico o poético, sino también es una provocación política. Porque ¿qué significa hablar de descomposición y regeneración en un espacio académico que históricamente asocia el cuerpo con la ciencia, el control y la norma? Pagan desplaza ese imaginario, devolviendo al cuerpo su potencia orgánica, pero también su fragilidad y su vínculo con la tierra. Manifiesto Compost no busca representar nada, porque se deshace a sí mismo tal cual lo hace el humus. Invita a pensar la creación artística como un proceso de fermentación, de mezcla, de pérdida productiva. Y quizás ahí radique su gesto más contemporáneo, en recordarnos que también el pensamiento, como la materia viva, necesita a veces pudrirse para volver a dar vida. Pagan nos invita a compostar, no solo en el sentido literal del término, sino también a compostar nuestras ideas, afectos y los modos de habitar el mundo. Es una metáfora sobre la posibilidad de regenerar lo vivo desde el arte. No se lo pierdan. Dense ese gusto, no dejen de asistir a ese ritual colectivo para disfrutarlo en un vergel en medio del cemento, y tampoco dejen de llevar a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos. Hay muchas sorpresas y ellos quedan maravillados, extasiados, nosotros también. Lo disfrutamos y nos sorprendemos. Es en Ascuénaga 951, ahí hay una playa de estacionamiento, hay que ingresar a la playa, a la playa de estacionamiento, y por un costadito se entra a la Huerta Margarita. Es el sábado 11 y 12 a las 17 horas. Yo por las dudas iría el sábado, por si el domingo llueve, porque obviamente, como es al aire libre, se suspende por lluvia. Sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 17 horas. Dense ese gusto, regálense esta experiencia. Muchísimas gracias, Grisi Santomauro, por tu No se lo pierdan. Y muy brevemente, estamos
con muy poquito tiempo. Simplemente de mi parte, en esta sección no se lo pierdan, de espectadores mucho más que espectadores, contarles que se reestrenó hace muy poquito tiempo, hace muy poquitas semanas, Venimos de muy lejos. Este espectáculo ya estrenado hace muchos años por el grupo de teatro Catalina Sur, como yo digo, forma parte de ese tríptico que conforman, por supuesto, el Fulgor Argentino y Carpa Quemada. Y en el caso de Venimos de muy lejos, se trata de pensar en las corrientes inmigratorias, de pensar en una suerte de sainete al estilo Bacareza, en el ámbito del conventillo, y que sucede además en un lugar de resonancia tan particular como es el barrio de La Boca, como es el barrio Catalina Sur, ¿no? Donde está tan presente, tan latente la inmigración, sobre todo en ese caso la inmigración italiana, en esa geografía de la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo, además, en Venimos de muy lejos aparecen representados todas las corrientes inmigratorias. Incluso sobre el final aparecen los guiños y aparece representada la actual inmigración, ¿no? Que es tan distinta a aquella inmigración de principios del siglo pasado. Aparecen los nuevos países, aparecen las nuevas comunidades, aparecen los nuevos inmigrantes, ¿no? Que llegan a la Argentina. Así que es muy interesante ese diálogo que se produce entre aquel inmigrante y el inmigrante actual, quizás con muchos puntos en común en cuanto a esas posibilidades de supervivencia en Buenos Aires concretamente, que es donde transcurre el imaginario de la obra, pero en todo nuestro país. Venimos de muy lejos para encontrarnos con un texto sumamente celebratorio. El teatro comunitario es un teatro celebratorio, un teatro de vecinos, hecho por vecinos, para los vecinos. Ustedes saben que este grupo comenzó a gestarse allí en los albores de la democracia, en la plaza de Catalina Sur. Hoy tienen un espacio propio precioso, ¿no? Justamente ese galpón de Catalinas, y como les digo, hace muy poquito se reestrenó, luego de una exitosísima temporada del Fulgor Argentino, de ese clásico ya de nuestro teatro, se acaba de reestrenar Venimos de muy lejos, con un texto que pertenece al taller de dramaturgia del grupo Catalina Sur y un equipo de dirección integrado, por supuesto, por Ademar Bianchi, Estela Giaquinto y Nora Mourinho. Les recomiendo fervientemente Venimos de muy lejos, los sábados a la noche, allí en Benito Pérez Galdós 92, en el barrio de Catalinas La Boca, ahí en la frontera. Pueden sacar o reservar sus entradas por correo. Si ustedes entran a la página del Galpón de Catalinas, del grupo de teatro Catalina Sur, van a encontrar allí cómo reservar sus localidades. Una propuesta, como les digo, celebratoria, emocionante, el teatro de vecinos para los vecinos, y en el escenario se van a encontrar con adultos mayores, pero también con una actriz que trabaja, que actúa, que pisa el escenario con su bebé en brazos. Y creo que esa postal es la que define cabalmente al teatro comunitario, al teatro de vecinos. Saben ustedes que hay más de 50 grupos en todo nuestro país. Este es uno de los más conocidos, quizás, o con mayor antigüedad, el grupo de teatro Catalina Sur. No se pierdan, Venimos de muy lejos. Llegamos al final de este programa número 21, si no me equivoco, de espectadores mucho más que espectadores. Ustedes saben que si ingresan a la página de la AETAE, ahí van a encontrar el correo. Si ingresan en Instagram justamente a la dirección de la AETAE, ahí van a encontrar también todos nuestros programas. En YouTube está todo el archivo de espectadores mucho más que espectadores subidos. Y como les digo, si ingresan a la web de la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina, van a encontrar la manera también de asociarse gratuitamente para poder acceder a charlas, conferencias, descuentos en la compra de libros, etcétera, etcétera. Bueno, nos tenemos que despedir, maestro Jorge Duati. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Grisi, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Saludamos a todos y nos encontramos entonces la semana que viene. Chau, Grisi, Santo Mauro. Nos vemos Chau, la chau. semana que viene. Y seguimos disfrutando del teatro.
Así es, así es. Chao, hasta la semana que viene. Nos vemos.